Buenas tardes a todos y bienvenido a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y bastante actual como es el neuromarketing. Seguramente muchas personas han escuchado este término, pero no siempre queda claro qué significa realmente o cómo ha evolucionado con el tiempo. Exactamente. A veces cuando escuchamos neuromarketing pensamos en algo súper complicado o hasta un poco manipulador, pero en realidad tiene bastante o bueno, mucho que ver con entender cómo las personas toman decisiones al momento de comprar o de consumir algo. Y si somos sinceros, muchas veces creemos que compramos algo y lo pensamos mucho, pero en realidad es gran parte de nuestras decisiones son emocionales. Así es como funciona el neuromarketing. Ahí es donde entra. Muy cierto. Para empezar, podríamos decir que el neuromarketing es una combinación entre el marketing tradicional, la psicología y la neurociencia. Básicamente busca entender cómo funciona el cerebro del consumidor para saber qué llama su atención, qué emociones se activan y por qué decide comprar un producto o servicio. O sea que ya no se trata solo de preguntarle a alguien, ¿te gusta este producto? Sino de entender qué pasa internamente cuando lo ve, cuando lo escucha o cuando escucha una marca o incluso cuando entra a una tienda. Claro, porque muchas veces las personas dicen una cosa, pero hacen otra muy distinta. Ah, no, De hecho, antes las empresas hacían estudios mucho más simples, encuestas, entrevistas o grupos focales. Eso ayuda bastante, pero tenía una limitación imposible, y es que las personas no siempre saben explicar por qué toman ciertas decisiones. Claro, porque muchas decisiones de compra son casi automáticas. Uno entra al supermercado pensando que solo va por leche y termina saliendo con media tienda. claro, eso pasa muchísimo. Y casi siempre uno compra cosas porque el empaque se veía bonito o porque algo lo llamó sin darse cuenta. La atención. Precisamente, claro, precisamente ahí empezó a evolucionar el neuromarketing. Las empresas comenzaron a investigar más profundamente cómo responde el cerebro entre colores, sonidos, olores, imágenes, y emociones. Se dieron cuenta de que pequeños detalles pueden influir muchísimo en la decisión de compra. Por ejemplo, los colores. Muchas marcas usan ciertos colores porque generan emociones específicas. Por ejemplo, el rojo transmite urgencia o energía, el azul genera confianza, el verde suele relacionarse con bienestar o hasta incluso con la naturaleza. ¿Ya? Y los restaurantes también hacen eso. Muchas cadenas de comida rápida, como McDonald's o whatever, usan colores muy fuertes como rojo y amarillo, porque según varios estudios estimulan el apetito y llaman más rápido la atención. Quisiera recalcar ahí un momentico que el amarillo es un color inquietante, porque como son cadenas de comida rápida, lo que espera es que uno llegue, come y se vaya lo más rápido posible, como que tiende a desesperar un poco. Mm, Claro que entiendo. sí. Otro aspecto importante del neuromarketing ha sido el estudio de las emociones. Duramente, hace mucho tiempo se pensó que las personas compraban solo por lógica, pero hoy sabemos que las emociones llenan un peso enorme. Y eso tiene mucho sentido. Muchas veces no compramos solamente el producto por sí mismo, sino que compramos cómo este producto nos hace sentir. Uno no compra un perfume solo por el olor que tienes o por la sensación, sino también por la imagen que te llega a transmitir. Exacto, porque, por ejemplo, en un teléfono, muchas veces las personas compran ciertas marcas porque sienten estatus, seguridad o identificación con un estilo
de vida. Que pasaba mucho en Cuba con los iPhone. Quien tuviese iPhone tenía un alto estatus de vida. Y era como un valor agregado que se le daba al producto, vendía estatus. Bueno, sí. Y ahí es donde vemos la gran evolución del neuromarketing, como tú indicas. Antes se trataba solo de vender un producto, ahora las marcas quieren generar experiencias y también conexiones emocionales. También las redes sociales han cambiado muchísimo el panorama del marketing actual. Hoy las empresas están estudiando qué contenido hacer para que las personas se detengan a mirar o cuáles son los videos que generan más emociones o qué tipo de mensajes conectan mejor. Más bien eso depende también del uso, porque entender al consumidor no necesariamente es malo. El problema sería cuando ese conocimiento se usa de forma engañosa o excesiva. Totalmente de acuerdo. Por eso muchas estrategias actuales usan estímulos rápidos, historias emocionales y mensajes visuales más fuertes. Todo esto muy relacionado con el neuromarketing. Aunque aquí también surge una pregunta importante. ¿Hasta qué punto esto es ético? Porque algunas personas sienten que las marcas manipulan nuestras emociones para vender más. Yo creo que también depende de sus... Yo creo que, a ver, tenemos que empezar otra vez porque ya yo lo leí. Yo me No, fui sigue, antes, sigue, dale. tú lo cortas. Yo creo que también depende del uso. Porque Y ya entender, ya faltando poco, te cuento. Ya no entender, faltaba nada. ya, entender eso también depende de su uso, porque entender al consumidor no siempre es necesariamente malo. El problema sería usar ese conocimiento de forma engañosa o excesiva, como lo hacen muchas marcas en la actualidad, desgraciadamente. Bueno, sí, estoy de acuerdo con tu opinión. El neuromarketing no debería verse como manipulación, sino más bien como una herramienta para comprender mejor las necesidades reales de las personas y crear experiencias más significativas. Además, también ha ayudado mucho a mejorar productos y servicios. Muchas empresas utilizan los estudios para hacer las experiencias del consumidor mucho más cómodas, más intuitivas o, bueno, más hechas literalmente para el consumidor. Y por supuesto que eso iría evolucionando. De hecho, va a evolucionar muchísimo con la inteligencia artificial, el análisis del comportamiento y los datos digitales. Las marcas podrían entender todavía más cómo pensamos y qué decisiones tomamos. Sin duda, Armando, el futuro del neuromarketing parece dirigirse hacia experiencias más personalizadas, más emociones y mucho más enfocados en el comportamiento humano. Pero algo que no va a cambiar es que las personas siguen siendo personas y seguimos conectando con emociones, con historias y con experiencias auténticas. Yo creo que esa es la gran lección de hoy, que el cerebro influye muchísimo en nuestras decisiones, incluso más de lo que pensamos. Correcto. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que esta conversación les haya ayudado a entender mejor qué es el neuromarketing y cómo ha evolucionado y por qué tiene tanto impacto en el mundo empresarial en este siglo. Muchas gracias por escucharnos. Nos Hasta la vemos.